Hola, es el profesor José Gabriel Zambrano y vamos a hablar sobre las glándulas salivales, este último tema de nuestra unidad 2 de histología bucodentaria. Al finalizar la clase, los estudiantes deben comprender a la cialona como unidad funcional de las glándulas salivales y su histogénesis, además de la estructura histológica de las glándulas salivales mayores y menores. En esta primera clase vamos a ver la primera parte del contenido de la clase de glándulas salivales, que consiste en una breve introducción acerca de las glándulas salivales, la estructura histológica general de estas glándulas que pueden ser divididas en dos partes, un parénquima conformado por la cialona y un estroma de tejido conectivo, en donde hay la inervación y vascularización, y por último hablaremos acerca del proceso de formación de las glándulas salivales. En una segunda clase veremos básicamente el siguiente contenido, que tiene que ver con la estructura histológica de las glándulas salivales mayores y la estructura histológica de las glándulas salivales menores. Como introducción podemos decir que las glándulas salivales pueden ser clasificadas en glándulas exocrinas, en glándulas acinosas, en glándulas extraepiteliales, merocrinas y multicelular. Vamos a ver y recordemos en nuestra clase de glándulas salivales básicamente por qué una glándula podría ser clasificada de acuerdo a estos criterios. Entonces, ¿por qué las glándulas salivales son exocrinas, multicelulares, extraepiteliales y acinosas? Recordemos que las glándulas pueden ser clasificadas de acuerdo a cómo vierten su producto de secreción en endocrinas y exocrinas. Ahora, ¿por qué será la glándula salival o las glándulas salivales glándulas exocrinas? Vamos a hacer la cuenta regresiva: 1, 2, 3 y 0. Ahora, de acuerdo a la cantidad de células, recuerden que las glándulas salivales o en general las glándulas podrían ser divididas en unicelulares y multicelulares. Ahora bien, ¿por qué será que las glándulas salivales son multicelulares? Hagamos la cuenta regresiva: 2, 1, ok. También, de acuerdo a su localización, podrían clasificarse en las glándulas que están dentro del epitelio, que se llaman intraepiteliales, y fuera. Entonces, ¿por qué será que las glándulas salivales son glándulas extraepiteliales? ¿Ok? Y por último, de acuerdo a la forma del adenómero, estas glándulas podrían ser clasificadas o se clasificaban en tubulares, en acinosas, túbulo-acinosas, túbulo-alveolares. Ahora, ¿por qué será que las glándulas salivales son clasificadas como glándulas acinosas? Y por último, recordemos que las glándulas podían ser clasificadas de acuerdo al mecanismo de liberación de su producto de secreción en merocrina, holocrina y apocrina. Ahora, ¿por qué las glándulas salivales son consideradas glándulas merocrinas? Una vez hechos estos interrogantes, las respuestas son muy fáciles. Estas glándulas salivales son consideradas exocrinas porque ellas vierten la saliva, que es su producto de secreción, desde las terminales secretoras, que son estas. Debemos recordar que toda glándula está constituida por un adenómero o terminal secretora, a un sistema de conductos excretores que es típico de las glándulas exocrinas, y toda esa saliva, que es el producto de secreción de las glándulas, viajan y son liberadas a la cavidad bucal, es decir, que su producto de secreción, la saliva, es vertida al medio externo. De ahí su denominación de glándula exocrina. Porque es una glándula multicelular, porque como vemos aquí, estas glándulas formadas por sus adenómeros y sus conductos están formadas por una gran cantidad de células. Aquí podemos ver la gran cantidad de núcleos de las células que forman parte de esa glándula salival, razón por la cual es una glándula multicelular. Porque es una glándula extraepitelial.
Es una glándula extraepitelial porque, como vemos aquí, la glándula está dentro del tejido conectivo que forma parte de la lámina propia de la mucosa bucal o en la submucosa, es decir, que está fuera del epitelio. Porque es una glándula acinosa, porque su porción secretora o adenómero, que es este que observamos aquí, tiene forma de acino, es decir, una forma redondeada con algunas células piramidales y una luz en el centro. De ahí que sea considerada una célula acinosa. ¿Y por qué es una célula merocrina? Porque cuando libera su producto de secreción, lo hace a través de vesículas que se liberan por exocitosis y no se pierde o se conserva completamente la integridad del citoplasma de las células acinales o de las células secretoras. Ahora, debemos recordar que la principal función de las glándulas salivales es la formación de la saliva. Y este es un líquido muy importante porque vamos a ver que ella participa en la hemostasia de la cavidad bucal. Es decir, participa en un conjunto de funciones, como puede ser a través de enzimas como la amilasa salival, produce la digestión o la rotura de ciertas partículas de almidón en pequeñas partículas para facilitar su digestión, forma o ayuda a formar el bolo alimenticio necesario para la deglución de los alimentos, inicia también la degradación y digestión de algunos lípidos que ingerimos a través de algunas enzimas, facilita el gusto al disolver los alimentos y presentárselos a las glándulas o a las papilas linguales, específicamente a los corpúsculos linguales que ya vieron en su clase de lengua, estructuras encargadas de la percepción de los alimentos. Entonces también tiene un mecanismo de autolimpieza de la cavidad bucal y defensiva antibacteriana o antimicrobiana porque libera un conjunto de enzimas que evita la infección bacteriana, micótica y viral en cavidad bucal. Tiene una capacidad buffer muy importante, por eso neutraliza el reflujo gástrico y recuerden lo que era la capacidad buffer en bioquímica de mantener en un medio o en un pH básico a pesar de que en el medio sean liberados sustancias ácidas. Esto es muy importante para la prevención de la caries dental. Ayuda a hablar, es decir, que la saliva tiene un conjunto de funciones importantes y la disfunción o alteraciones en la glándula salival que deben ser tratadas por los profesionales de la odontología son enfermedades que afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes. En próximos años o en el segundo año verán en fisiología médica el mecanismo fisiológico a través del cual se produce la secreción salival. En el curso de cariología les hablará mucho más extenso sobre la saliva y sus propiedades, y en su curso de anatomía patológica y de clínica estomatológica hablarán acerca de las lesiones que pueden producirse en las glándulas salivales. Yo soy odontólogo, pero tengo una especialidad y maestría en patología y medicina bucal en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y como patólogo puedo decir que el entender la histología de las glándulas salivales me ayuda muchísimo a comprender un grupo de enfermedades que afectan a estos órganos y que debe ser el papel del odontólogo diagnosticarlos y tratarlos. Las glándulas salivales alojan un conjunto de procesos virales, enfermedades como la parotiditis, la mononucleosis infecciosa y bacterianos como la cianoadenitis. También pueden desarrollarse, como vemos en esta foto, tumores de glándulas salivales benignos y malignos. Pero además existen condiciones que producen boca seca, lo que altera significativamente la calidad de vida de estos pacientes. La boca seca que se produzca por disminución del flujo salival, que pueden deberse a la ingesta de algunos medicamentos como antihipertensivos, también puede deberse a problemas o lesiones en glándulas salivales, principalmente en aquellos pacientes que son sometidos a radioterapia en cabeza y cuello por cáncer bucal, en donde se ve afectada la estructura de las glándulas salivales, y como consecuencia de esta disminución del flujo salival, una de las enfermedades más comunes en cavidad bucal que pueden producir estos pacientes es la caries dental. De ahí la importancia de conocer la estructura histológica de las glándulas salivales para comprender los procesos patológicos y los tratamientos de muchas de las enfermedades de estas
de estos órganos salivales. Entonces comenzaremos hablando de la estructura histológica de la glándula salival. Como toda glándula exocrina que vimos al comienzo del curso de histología general cuando hablamos de epitelio glandular, esta glándula va a estar formada por dos elementos fundamentales. Este que vemos aquí, que es el adenómero o la porción secretora de la glándula salival, también la llaman porción terminal o acino porque tiene una forma acinosa, y básicamente es el grupo de células encargadas de la producción de la saliva. Pero también existe, como vemos aquí, un sistema de conductos excretores a través del cual la saliva es vertida y es trasladada desde las terminales secretoras hasta la cavidad bucal y liberada al medio externo o a la cavidad bucal. Por eso es una glándula, como ya vimos, exocrina. Y por último tenemos a estas células que son las células mioepiteliales, que son células, como vemos aquí, que forman una red o una malla que rodea a los acinos y aparte del sistema de conductos excretores, y que al contraerse contribuyen a la secreción de la saliva. Comenzaremos hablando de los adenómeros, acinos, porción terminal o porción secretora de estas glándulas salivares. El adenómero o porción secretora está formada por un grupo de 8 a 12 células secretoras, que son estas que vemos aquí, que en general pueden tener una forma piramidal y que tienen en el centro una luz donde vierten la saliva. Estas son las células secretoras encargadas de la producción de la saliva primaria isotónica con respecto al medio externo, y vamos a ver eso, es decir, una saliva rica en sodio, en cloruro y pobre en potasio. Ahora bien, como toda célula epitelial, como vimos al comienzo del curso, es una célula que tiene polaridad. Tiene dos polos y vamos a ver cada uno de esos polos. Tiene un polo basal, que es este que vemos aquí, que es el polo hacia donde se ubica el núcleo de la célula. Este es el polo basal, este que vemos aquí. Tiene núcleos, evidentemente, con características distintas dependiendo del tipo de acino que veamos. Y al tener polaridad, tiene también complejos de unión. Estas células epiteliales están fuertemente unidas a través en su polo basal de desmosomas y en su polo apical, que es este que vemos aquí, de uniones ocluyentes, básicamente. Además tiene un conjunto de órganos desarrollados. Como toda célula secretora de proteínas, las células del adenómero o del acino de las glándulas salivales tienen abundante retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias y aparato de Golgi. Y vamos a ver que están organizados en sus polos. Hacia este lado, que decíamos que es el polo basal, y vamos a agrandarlo para que podamos verlo. Este sería el polo basal. ¿Qué encontramos? Encontramos gran cantidad de organelos. Encontramos un núcleo que está en el centro. Por debajo podemos encontrar alargados todos los conjuntitos, el retículo endoplasmático rugoso encargado de la secreción de las proteínas salivales, y encontramos el aparato de Golgi, que recordemos que tiene la capacidad o la función de empaquetar todas esas proteínas y enviarlos al medio externo, en este caso a la luz de la sira. Ahora bien, veamos el polo apical, que es este que vemos aquí. En el polo apical encontramos estos círculos de color negro que representan las gránulos que contienen la secreción. Todas las proteínas salivales e iones se encapsulan, digámoslo así, en vesículas de secreción por el aparato de Golgi y son liberados al medio externo a través de un proceso de exocitosis. Puede ser a través de un proceso de exocitosis
constitutiva, es decir, que sin la necesidad de ningún estímulo constantemente se están liberando proteínas, y a través de un sistema que vamos a explicar muy someramente y que van a ver en fisiología médica mucho mejor el año que viene, de secreción estimulada a través de neurotransmisores o a través de estímulos químicos. Ahora bien, además, estas células están rodeadas básicamente por células mioepiteliales, todas esas células acinares que vamos a ver más adelante. Hay 3 tipos de acinos y vamos a ver las características de estos acinos que podemos encontrar dentro de las glándulas salivales o de esos adenómeros de las glándulas salivales. El acino mucoso, el acino seroso, es este que vemos aquí, y un acino mixto que tiene una parte mucosa y una parte serosa. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos que ver, como vemos en esta foto, que este acino es un acino redondo, pequeño. Sus células son muy piramidales. Recuerden que en el centro hay una luz de ellos. Y el núcleo, como vemos aquí, es un núcleo redondeado y ubicado hacia el polo basal, que este es el polo basal de la célula y este el polo apical. Ahora bien, repasemos. Esto que vemos aquí es el polo basal de la célula. Vemos el núcleo, vemos el retículo endoplasmático rugoso, también gran cantidad de mitocondrias que le dan la energía a estas células acinares y que olvidé decirles en la lámina anterior. Y fíjense que vemos aparato de Golgi, pero en el polo apical, que observamos una gran cantidad de estos gránulos de zimógenos, que son gránulos que contienen todas las proteínas salivales que viajan hasta la membrana plasmática, y fíjense cómo son liberados a través de la exocitosis, como bien les decía, por un mecanismo constitutivo o de secreción estimulada a través de receptores. Fíjense que aquí vemos muy bien los complejos de unión, uniones ocluyentes en esta zona y uniones adherentes tipo desmosomas hacia el polo basal, que unen a una célula epitelial a otra. Además, fíjense cómo observamos en el diagrama estas células alargadas que abrazan al acino, que son las células mioepiteliales. Otra característica importante es que los acinos serosos tienen un citoplasma que con hematoxilina y eosina se ven de color rosados o eosinófilo, y ellos producen una saliva muy fluida, rica en proteínas. Aquí vemos en un corte histológico, la mayoría de estos cortes son cortes de nuestra cátedra, de la cátedra de histología de nuestra Facultad de Ontología de la Universidad Central de Venezuela, y este corte fue teñido por tricómico de Mallory. Fíjense el color azul de las fibras colágenas y miren cómo se tiñe de color rosado cada uno de estos pequeños acinos, que son los acinos serosos, y miren los núcleos redondeados hacia el polo apical que se ven de color rojo perfectamente. Si tenemos un mayor aumento, fíjense cómo observamos este acino seroso de forma redonda, con una luz en el centro muy pequeña que prácticamente no puede percibirse o no puede verse. Miren los núcleos intensamente basófilos ubicados hacia el polo basal de la célula. Fíjense el citoplasma eosinófilo hacia el polo apical y miren un mayor aumento. Aquí podemos ver ese pequeño acino redondeado con una luz pequeña en el centro, con el núcleo redondo muy basófilo ubicado hacia el polo basal. Miren los gránulos que se ven como pequeños puntitos de color rosado, decimógeno hacia el polo apical, y en general todo el citoplasma es eosinófilo y rosado. Ahora veamos el acino mucoso. Es un acino de mayor tamaño y tiene una forma un poco más tubular, como vemos aquí, ovalada en relación al acino seroso. Tiene una luz mucho más grande o amplia. Sus núcleos, que son estos, son también muy basófilos, pero están aplastados o achatados hacia el polo basal. Tienen grandes vesículas de secreción
que contienen algo que se llama mucina o mucoproteínas, que son carbohidratos básicamente. Y fíjense que esos carbohidratos no tienen capacidad tintorial con hematoxilina y eosina, es decir, no se tiñe. Y por eso el citoplasma de estas células se ven blancas, como vacías, porque tienen grandes vesículas de secreción que se unen unas a otras, como vemos aquí, hacia el polo apical de la célula, y hacen ver, como no se tiñen con hematoxilina y eosina, la presencia de un citoplasma claro. Al igual que el resto de los acinos, como los acinos serosos, esta célula tiene un polo basal, como este que vemos aquí, con este núcleo que vimos que era achatado o alargado, muy basófilo, gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, gran cantidad de aparato de Golgi, mitocondrias hacia el polo basal y hacia el polo apical, los gránulos de secreción que también son liberados a través de exocitosis por los dos mecanismos del cual ya hablamos. Igualmente vemos complejos de unión que unen a una célula epitelial con otra, que son estos que observamos aquí. Y fíjense que observamos células también mioepiteliales rodeando a estos acinos mucosos. Aquí los vemos. Esta hermosa foto de la cátedra de histología, fíjense cómo vemos un acino mucoso, mucho más grande si lo comparamos con este acino seroso que vemos aquí de un lado, con una luz mucho más grande o amplia. Sus células son más tubulares, menos piramidales. Fíjense el núcleo achatado, y lo que más resalta es la forma y que no se tiñe su citoplasma debido a que no hay apetencia por colorantes como el tricómico, en este caso de Mason, o como el tricómico de Mallory, o la hematoxilina y eosina. Y miren aquí un mayor aumento, este gran acino, la célula más grande, tubular, una luz más amplia, el núcleo achatado, muy basófilo hacia el polo basal. Fíjense esta línea que es la membrana basal. Miren hacia el polo apical como hay gran cantidad de vesículas o gránulos blancos que contienen a la mucina, que no se tiñe con hematoxilina y eosina. Ahora bien, recordemos en nuestra primera clase de histología, de técnica histológica, que hablamos de un conjunto de técnicas que se utilizan en microscopía óptica para poder observar a la mucina, para poder teñir a la mucina. Vamos a hacer la cuenta regresiva hasta llegar a 0 para que ustedes lo recuerden. Perfecto. ¿Cuáles eran esas técnicas? Eran tres técnicas importantes. La primera es el ácido periódico de Schiff o PAS, que como vemos aquí, tiñe a los acinos de color morado intenso, los acinos mucosos ricos en sustancias mucoides o que son ricas en carbohidratos. Aquí vemos cómo son claros en hematoxilina y eosina, y aquí vemos cómo se tiñen a través de la coloración de PAS. Otra coloración era el mucicarmín, que fíjense cómo tiñe a estas células mucosecretoras de color rosado, como vemos en esta lámina. Y la siguiente técnica que se utiliza con mucha frecuencia es el azul al cian o blue, que básicamente las tiñe de color azul, como vemos aquí. Ahora bien, hablemos de los acinos mixtos. Y se llaman mixtos porque tienen tanto una porción mucosa, como es esta que vemos aquí, como una porción serosa, y de ahí que sean acinos mixtos. Y es muy importante que diferencien dos términos. Las glándulas mixtas, que tienen acinos tanto serosos como mucosos como mixtos, y el acino mixto, que dentro de esa estructura puede tener los dos tipos de células secretoras, las mucosas y las serosas. Anteriormente se llamaban semilunas de von Ebner, porque por un efecto del corte histológico estos acinos se ven como los acinos serosos forman una semiluna, como vemos aquí, sobre un acino mucoso. Veámonos a mayor aumento. Fíjense, aquí vemos la parte mucosa de los acinos
mixtos, y aquí vemos la parte serosa que forma perfectamente una semiluna. De ahí que anteriormente se llamaba semiluna de von Ebner. Entonces, para recordar, vamos a hacer un repaso de los acinos que podemos encontrar aquí. Esto que vemos de color blanco van a ser los acinos mucosos y vamos a señalarlo a través del puntero. Este lóbulo que vemos aquí está formado principalmente por acinos mucosos. Lo que más salta a la vista es que son más grandes, algo tubulares y que no se tiñen con hematoxilina y eosina. Y estos que vemos aquí van a ser los acinos serosos. ¿Qué salta a la vista? Salta a la vista que son rosados, son pequeños y redondeados. Ahora bien, sigamos viendo las diferencias entre un grupo de acinos y otro. Aquí se ven perfectamente. El acino mucoso no se tiñe, tiene los núcleos achatados hacia la periferia con un citoplasma claro por la gran cantidad de mucina que no tiene apetencias por la hematoxilina y eosina, y de este lado vemos gran cantidad de acinos serosos que son redondos, eosinófilos con una luz pequeña, mientras que el acino mucoso tiene una luz más grande, con un núcleo también muy basófilo pero redondeado, también hacia el polo basal, y un citoplasma eosinófilo con algunos gránulos decimógenos hacia el polo apical. Entonces fíjense la diferencia entre un grupo y otro de acinos, y recuerden que el acino mixto tiene una parte mucosa y una parte serosa. Ahora ya hablamos de la terminal secretora y ahora veremos del sistema de conductos excretores, que es toda esta porción. No es solamente esto que le marcamos aquí, sino que vamos a ver que el sistema de conductos excretores de la glándula salival es bien complejo y bien importante, no solamente para la producción de saliva, sino también para muchos fenómenos de formación de la glándula salival y de la pertinencia de células madres. Es un sistema, como vemos aquí, conformado por varios conductos excretores, no solamente por uno. Estudiemos entonces nuestros sistemas de conductos excretores, que están perfectamente señalados aquí, que podemos ver muy bien a través del un corte teñido por hematoxilina y eosina. ¿Cómo se dividen estos conductos excretores? Se dividen en tres porciones principales. La primera, que es esta que observamos aquí, que se denomina conducto intercalado, que es la primera porción del conducto excretor que está unido a los adenómeros o a las porciones secretoras. Posteriormente, varios conductos intercalares se unen para formar otro conducto que se llama el conducto estriado, y varios conductos estriados desembocan en conductos excretores principales. Vamos a ver las características de cada uno. Fíjense, este es el acino o el adenómeno o la porción secretora. Esto es el sistema de conductos excretores, y estos son los dos primeros digamos que conductos o sistemas de conducto. El conducto intercalar, que está pegado al acino o al adenómero, y los conductos estriados, que se forman luego generalmente de la fusión de varios conductos intercalares. Hablemos de las características del conducto intercalar, que es este que observamos aquí. Fíjense bien, es un conducto que, como bien lo decimos, son los primeros que se originan a partir del acino, es decir, están pegados al acino, como vemos en esta pequeña foto de abajo. Este es el acino y este es el conducto intercalar. Posee un calibre pequeño, quiere decir que no tiene un gran diámetro, como observamos aquí, y está formado por una única capa de células cúbicas, que son estas bajas, y rodeadas por células mioepiteliales. Este conducto tiene la particularidad de continuar siendo rodeados por un
unas células que vamos a ver más adelante, denominadas mioepiteliales, y rodeadas o envueltas por una importante membrana basal. ¿Cuál es su función? Tiene simplemente una función pasiva. Esa saliva primaria, que es producida por los acinos o los adenómeros, viajan a través del conducto intercalar y llegan al conducto estriado. Veamos los segundos conductos, que son los conductos estriados. Se forman, como vemos aquí, por la unión de dos o más conductos intercalares. Aquí vemos un conducto intercalar de un adenómero o acino, y aquí vemos el otro, y fíjense cómo ellos se unen para formar a este conducto, que es el conducto estriado. Tiene una luz, como vemos, mucho más grande o mucho más amplia. Fíjense que las células son cúbicas altas o cilíndricas, con un borde en cepillo, como vemos aquí, o irregular. Por eso se llama estriado, por un borde estriado que recuerda a las cerdas de un cepillo, porque contienen gran cantidad de mitocondrias filamentosas en hilos, por la gran cantidad de activación o de secreción proteica que tiene este grupo de células, y de ahí su nombre estriado, por estas estriaciones. También se dice que a través de estas estriaciones se aumenta la superficie para poder cumplir la función de reabsorción y de liberación de ciertos electrolitos y sustancias hacia la saliva. Es importante que tiene un núcleo esférico central, como vemos aquí, y ella tiene una función. A diferencia del conducto intercalar, que era una función pasiva solo de transporte de la saliva primaria, en este conducto estriado se modifica la composición de la saliva y se forma la saliva, o comienza la formación de la saliva secundaria. Una saliva donde hay bajas concentraciones de cloruro de sodio y mayor concentración de potasio, y por tanto se hace, básicamente cambia su osmolaridad. Si aquella era isoosmótica, esta va a cambiar su osmolaridad con respecto al medio externo. Es decir, que en este conducto se producen también la saliva secundaria. Y el conducto excretor principal se forma, como vemos aquí, por la formación o la unión de varios conductos estriados. Fíjense, este chiquitito que vemos aquí es el conducto, pueden ser intercalar, se unen varios para formar un conducto estriado, y varios conductos estriados vierten su contenido a través de conductos excretores principales, que de acuerdo a su ubicación en la estructura de las glándulas salivales, y eso lo vamos a ver más adelante, podrían ser divididos en intralobulares o intralobulillares o interlobulares. Y esto es muy importante para saberlo. Los intralobulares o intralobulillares son más pequeños, mientras que los grandes son los conductos interlobulares. Y generalmente ellos están recubiertos, esos conductos excretores principales, principalmente los interlobulares, por células de un epitelio parecido a un epitelio pseudoestratificado, mientras que los conductos principales más pequeños, que están ubicados dentro de cada lóbulo glandular, generalmente están formados por un epitelio cilíndrico que aún mantiene algunas estriaciones en su superficie, tanto apical como basal, que recuerdan a los conductos estriados. Y aquí vemos, esto es una imagen de un conducto excretor principal, y vemos cómo se observa básicamente un gran diámetro dentro de un lóbulo, y fíjense cómo ya comienza a verse células cilíndricas que en conductos de mayor tamaño se observan de forma pseudoestratificada. Ahora bien, aquí vamos a recordar un poco las funciones de cada sistema de conductos excretores. Este primero que vemos, como les dije, era el conducto intercalar, que está unido al adenómero o al acino de células cúbicas, y fíjense que su función es el paso pasivo de las glándulas o de la saliva primaria. Aquí vemos esta saliva, que
que se forma, que es primaria, donde pasan a través de las células epiteliales gran cantidad de iones de cloro y de sodio para formar cloruro de sodio y permitir la entrada de agua, porque sabemos que estos iones atraen con facilidad el agua y de los vasos sanguíneos para producir esa saliva primaria, y luego esa saliva isosmótica pasa a través del conducto intercalar y llega al conducto estriado, y en el conducto estriado comienza la formación de la saliva secundaria, que es hipoosmótica. ¿Por qué? Porque hay una reabsorción de los iones de sodio y de calcio y entran a través de ese sistema potasio, a través de la bomba sodio-potasio, que regula la entrada de iones de sodio y potasio tanto en los acinos como en los conductos estriados. Cabe destacar que deben recordar esa bomba sodio-potasio que muy bien les explicaron en el curso de bioquímica. Una vez estudiado el sistema de conductos excretores, solo nos falta estudiar una particularidad de la cialona, de las glándulas salivales, que es las células mioepiteliales, que, como yo les dije, son estas células que envuelven a los acinos y a los conductos intercalares del sistema de glándulas salivales. Ellas no se ven con hematoxilina y eosina, y vamos a ver que para poderlas identificar muchas veces es necesario la utilización de coloraciones especiales, pero sin embargo esta imagen nos ayuda a identificar este primer sistema de conductos, que es el conducto intercalar, que es este que está unido a los acinos, el conducto intercalar, y fíjense cómo varios conductos intercalares se unen para formar al conducto estriado. Ahora sí entremos a hablar de las células mioepiteliales. Son células, yo diría, primas de los miofibroblastos. Y recuerden que el término mio quiere decir músculo. Es decir, que son células que tienen dos fenotipos. Tienen una naturaleza contráctil con un fenotipo muscular. Y fíjense aquí en esta foto de microscopía electrónica como en el citoplasma son células alargadas que se unen a las células epiteliales, que son estas, a través de complejos de unión que son típicos de células epiteliales, pero que tienen en su citoplasma gran cantidad de filamentos de actina, de músculo liso, que permiten su contracción. Pero además tienen largas prolongaciones citoplasmáticas, como estas vemos, largos brazos que abrazan a todas las células secretoras y a los acinos y forman una verdadera malla sobre estos acinos, sobre los conductos intercalares. Y cada prolongación de una célula mioepitelial a otra se va a unir a través de desmosoma, formando una malla completamente cerrada. Y como les dije, al contraerse esas células mioepiteliales, facilitan la secreción de la saliva por el acino. Es decir, es como si tuviéramos una bomba de agua y la apretamos con nuestras manos. Pues básicamente al apretarla con nuestras manos vamos a permitir que se libere toda esa agua de la bomba de agua hacia el medio exterior, y esa es la misma función que hacen las células mioepiteliales, básicamente. ¿Con qué técnica se observan principalmente estas células epiteliales? Con una técnica que vimos en nuestro curso de técnica histológica, que se denomina inmunistoquímica. Deben recordar en qué consistía esa técnica de inmunohistoquímica. Con esa técnica de inmunistoquímica podemos, a través de la identificación de filamentos contráctiles de esas células, como les dije, calponina, desmina, actina de músculo liso, identificar a estas células de color marrón alargadas que rodean a los acinos, que son las células mioepiteliales. Fíjense los largos brazos de estas células mioepiteliales
que se unen a través de desmosomas con células hemioepiteliales vecinas, formando una red o una malla que rodea a los acinos y a los conductos intercalares, favoreciendo la liberación o la secreción de saliva. Y también se unen a través de complejos de unión fuertemente a las células del acino o del epitelio glandular que forma a los acinos de las glándulas salivales. Por eso tiene dos fenotipos, epitelial y muscular. Entonces, ya hemos visto a esta estructura de la glándula salival que denominamos cialona, que no es más que la unidad fisiológica y estructural mínima de ese parénquima de las glándulas salivales, conformado por los adenómeros o acinos, por el sistema de conductos excretores, que puede ser dividido en los conductos intercalares, estriados y en el conducto excretor principal, y por las células mioepiteliales que rodean a los adenómeros y a los conductos intercalares. Aquí vemos las características de cada uno, de un adenómero o de una célula serosa, de una célula mucosa, de las células mioepiteliales alargadas unidas unas a otras. Vemos el conducto intercalar cúbico, el conducto estriado cilíndrico con las mitocondrias filamentosas y el conducto excretor principal con aspecto pseudoestratificado. Algunas cosas interesantes que se han descubierto en estos últimos años acerca de esta cialona de las glándulas salivales. Lo primero, anteriormente se creía que en el conducto estriado había solo paso de electrolitos de un lado a otro. Como habíamos hablado, se formaba la saliva secundaria, que consistía en pasar de ser una saliva primaria isotónica a ser hipotónica o hiposmótica. ¿Por qué? Porque ocurría una reabsorción de iones de sodio y cloro y se introducía dentro de la saliva iones de potasio a través de esa bomba de sodio-potasio. Pero hoy día se sabe que estas células del conducto estriado no solamente tienen esa función de reabsorber y liberar electrolitos, sino que también ellos sintetizan sustancias antibacterianas o antimicrobianas de importancia, como pueden ser lisosomas, lactoferrina y algo muy importante, un anticuerpo que se denomina inmunoglobulina A y que verán en anatomía patológica y en la clase de cardiología y fisiología médica con mayor énfasis, y que esa inmunoglobulina A es un anticuerpo con importantes funciones en la inmunidad de la saliva y que es producida muy importantemente por gran cantidad de tejido linfoide, que deben recordar por linfocitos que vimos en el tema de tejido linfático, principalmente linfocitos B que están alrededor de los acinos, que se van a transformar en células plasmáticas para producir la inmunoglobulina A, que atraviesa a la célula epitelial y que es liberada a esa saliva secundaria. Otro aspecto importante que se ha descubierto en los últimos años con respecto a este conducto estriado es que él aloja a una población importante de células madres progenitoras salivales o salíferas que tienen que ver mucho con el proceso de reparación y regeneración de las glándulas salivales y que actualmente abren una nueva línea de investigación para utilizar esas técnicas de ingeniería genética, de cultivo de células madre, como tratamiento de algunas enfermedades de estas glándulas salivales. Y también otro paradigma que se ha roto con respecto a las glándulas salivales es que se creía que los conductos excretores principales no producían cambios en la composición de la saliva, es decir, que tenían una función pasiva en el transporte de la saliva secundaria. Y hoy en día se sabe que a través de esos conductos excretores principales se sigue modificando la saliva secundaria hasta que es liberado al medio externo o a la cavidad bucal, produciéndose siempre reabsorción de sodio hacia y secreción hacia la saliva secundaria de potasio.
Y con respecto a las células madres, se ha abierto un cambio de investigación importante para hablar de células madres salíferas o salivares. Y fíjense que hay gran cantidad de células madres, aquí dibujadas de color azul, otras de morado, otras de color verde, principalmente en los conductos estriados. Sin embargo, se han visto células con diferentes potencialidades, también en los acinos y en algunos otros sistemas como el conducto principal, pero no está claro y pudieran haber varios tipos de células madres progenitoras con diferentes potencialidades. Recuerden esto que vimos en la clase de células, donde hablábamos de células multipotenciales o pluripotenciales ubicadas en diferentes partes de toda la cialona. Una vez hablando de la cialona y habiendo tocado el tema del parénquima glandular, debemos recordar que todo órgano tiene un parénquima y tiene un estroma, y eso lo vieron muy bien en la clase de tejido linfoide y en las clases de algunos órganos que hemos visto a lo largo de este curso de histología. ¿Qué es el parénquima? En nuestro caso vamos a recordar que era el parénquima de un órgano, y el parénquima no es más que la porción o el grupo celular encargado de llevar a cabo la función de ese órgano. En este caso estamos hablando de glándulas salivales. La principal función de la glándula salival es la producción de saliva. Por lo tanto, el parénquima está conformado por la cialona, por los conductos excretores, por los acinos o adenómeros y por las células mioepiteliales. Entonces, fíjense, los acinos, los conductos excretores, más las células mioepiteliales forman parte del parénquima de la glándula salival. Pero así como hay un parénquima, que aquí lo vemos muy bien diagramado, formado por los adenómeros, que pueden ser serosos, mucosos y mixtos, por el sistema de conductos excretores, que pueden ser intercalares, estriados y principales, y por las células mioepiteliales, básicamente también debemos encontrar un estroma, y debemos recordar a qué se refería ese término de estroma. ¿Ya recordaron? Perfecto. El estroma no es más que todo el tejido conectivo que va a darle sostén en este caso al órgano o a las células del parénquima de la glándula salival, que sería a la cialona, que la encapsula, la divide del resto de las estructuras que pueda haber en el medio externo y que contiene los vasos sanguíneos que la irrigan y los nervios encargados de su inervación. Entonces, fíjense este bonito diagrama que hizo la doctora Luisana Brito. Aquí vemos esto en rosado, el tejido conectivo que forma a la cápsula. Fíjense cómo esa cápsula emite tabiques como estos que vemos aquí, que la dividen en lóbulos, y aquí vemos en verde los lóbulos de las glándulas salivales, y dentro de los lóbulos encontramos conductos excretores, acinos y células mioepiteliales que forman parte del parénquima. Y también dentro de estos tabiques podemos encontrar los conductos excretores interlobulares o principales, que también forman parte del parénquima de la glándula. Adicionalmente, estos contienen gran cantidad de vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Y fíjense aquí lo que hablaba de los conductos excretores. Los que están dentro de los lóbulos o lobulillos, que son los más chiquitos, se llaman conductos intralobulares o intralobulillares, y los que están afuera se llaman interlobulares, entre un lóbulo y otro. Entonces, de esa forma se organizan la mayoría de las glándulas salivales, y esto lo vamos a recordar con mayor detenimiento en la segunda clase. Aquí hablaremos, y ya vimos, que hay tabiques de tejido conectivo. Fíjense, esto que vemos aquí es la cápsula de tejido conectivo que emite tabiques, como observamos aquí, de tejidos conectivos denso, que divide a la glándula en lóbulos grandes y también en pequeños lobulillos. Pero además, estos tabiques traen nervios y vasos sanguíneos encargados de la inervación y vascularización,
Y fíjense aquí hay un gran tabique de tejido conectivo y fíjense cómo ingresan a la glándula troncos de nervios que vemos de color fosforescente o verde fosforescente, y fíjense cómo se ramifican en nervios menores y en terminales nerviosas pequeñas a medida que entran en los lóbulos y lobulillos de las glándulas salivales para inervar a los acinos. De esa misma forma ramificada como un árbol, ingresan grandes arterias o vasos sanguíneos provenientes de grandes arterias, se transforman en arteriolas, como esta que vemos aquí, que se transforman en pequeñas arterias y capilares que van a irrigar a todas las células que forman parte del parénquima glandular, llevándole las sustancias nutritivas como pueden ser oxígeno, carbohidratos, aminoácidos, para que la célula pueda sobrevivir y para que también pueda sintetizar las proteínas salivales. En cuanto a la inervación, es importante recordar, y esto pero lo van a ver con mucho más detenimiento en fisiología médica y en anatomía humana también, que los principales nervios o la principal inervación encargada de la secreción salival proviene de los nervios parasimpáticos, que regulan la saliva a través de neurotransmisores como la acetilcolina. También en menor grado participan los nervios simpáticos a través de otros neurotransmisores que llamamos norepinefrina, y ven un poco la sinapsis desde el punto de vista bioquímico en esta asignatura de bioquímica. Como les dije, se ubican alrededor de los acinos glandulares y de todo el sistema de conductos excretores en una forma ramificada, es decir, que entran troncos nerviosos de mayor tamaño y se van ramificando hasta que llegan pequeñas terminaciones nerviosas a estas células acinales y de los conductos. Y este diagrama es muy importante porque fíjense de color amarillo cómo podemos ver a estas células, a estas fibras que llamamos fibras nerviosas, y cómo llegan a través de ese sistema o esa estructura de organización ramificada a las células acinares. También entran en contacto con las células miopiteliales estimulando su contracción, llegan a las células acinares estimulando la secreción de la saliva primaria a través de un proceso de exocitosis, recuerden, regulada por receptores. ¿Por qué? Porque el anticuerpo, el neurotransmisor, que es la acetilcolina o norepinefrina, se unen a unos receptores en esta célula y se desencadena una reacción que estimula la secreción de estos gránulos para producir la saliva primaria. Recuerden repasar estos mecanismos de secreción de su primera clase de células. Y vemos principalmente inervado por el sistema parasimpático y en menor medida por el sistema simpático. Ahora hablaremos de la vascularización. Fíjense aquí que podemos observar esta fibra nerviosa a través de la técnica de inmunistoquímica. Miren, estas son células del conducto excretor y esto que vemos aquí son acinos serosos. Y fíjense cómo vemos terminales nerviosas alrededor de los acinos y también grandes troncos nerviosos en el tejido conectivo, en los tabiques que dividen a esta célula en lóbulos y lobulillos. Hablemos ahora de la vascularización. También tiene el mismo patrón ramificado del que hablamos anteriormente. Grandes arterias que se van ramificando en arteriolas y grandes vénulas que se van también ramificando en vénulas hasta llegar a pequeños capilares y vénulas que vascularizan a los acinos, a las células miopiteliales y a las células de los conductos. Por eso decimos que las arterias se ramifican en arteriolas y pequeños capilares que se extienden alrededor de los adenómeros y conductos excretores. Importante que la vascularización está dado por vasos, por arterias y arteriolas, por venas y vénulas y también por algunos vasos linfáticos. Y aquí vemos en rojo los vasos linfáticos rodeando a los acinos y las vénulas también rodeándolos. ¿Cuál es la principal función? Que de estos vasos sanguíneos no solamente sale el oxígeno que requieren
que requieren las células acinares y de los conductos de las hialonas para la respiración celular y para poder sobrevivir, sino que también salen iones como sodio, potasio, cloro, agua y aminoácidos que van a llegar a las células secretoras. ¿Para qué? Para permitir la producción de las proteínas salivares y la liberación de estos iones para formar la saliva tanto primaria como secundaria. Porque fíjense cómo estas arterias y vénulas también rodean a los sistemas de conductos excretores. Muy alto e importante que recuerden que las vénulas sirven para, recoger todas las sustancias de desecho, principalmente CO2 y algunos aminoácidos o sustancias tóxicas para las células que son liberadas a la vénula y excretadas o transformadas en el cuerpo en otras sustancias. De ahí la importancia de la vascularización en la hialona de las glándulas salivares. Y para terminar esta clase hablaremos de la histogénesis. Y aquí es importante hablar de que este proceso de histogénesis está estrechamente relacionado o tiene ciertas similitudes con el proceso de formación de un órgano dental. Tiene los mismos procesos básicos: proliferación celular, diferenciación, apoptosis de la célula, y esto es muy importante que lo recordemos. Generalmente se inicia todo el proceso de la histogénesis de las glándulas salivales entre la 5ª y 12ª semana de vida intrauterina, y vamos a ver que las que primero inician su formación van a ser las glándulas salivales denominadas mayores y luego unas glándulas salivales denominadas menores. Y esta clasificación la vamos a ver con mayor detenimiento en la próxima clase. ¿Qué ocurre? Ocurre en primer lugar un brote inicial que se llama fase pre-bud, que es una formación inicial. Este es el epitelio que recubre al estomodeo o cavidad bucal primitiva, del cual también deriven, recuerden, el órgano del esmalte que forma el esmalte dental y que inicia el proceso de odontogénesis. Este epitelio comienza a proliferar y se invagina hacia el ectomesénquima que está por aquí, que recuerden que es el tejido conectivo que provienen de las células de la cresta neural y que forman a las estructuras mesenquimales en la región de cabeza y cuello. Posteriormente, ese brote crece y forma una yema inicial que va a básicamente iniciar todo el proceso de formación de las glándulas salivales, y se condensa todo el ectomesénquima alrededor de esa yema inicial. Posteriormente hay una fase pseudoglandular donde comienza a producirse tallos epiteliales con una morfogénesis ramificada, con un árbol. Fíjense que esto pareciera ser la raíz y el tronco de un árbol, que es típica de la forma que hemos visto de las hialonas de las glándulas salivales. Por eso se llama inicio de una morfogénesis ramificada, con la formación de estos tallos, que son tallos epiteliales, cada uno de los cuales van a formar a un acino y a los conductos estriados, y estos formarían los conductos a los conductos intercalares y estriados, y estos serían los conductos principales. En esta etapa también comienzan a formarse gran cantidad de vasos sanguíneos, linfáticos y de tejido nervioso alrededor de los futuros acinos y del sistema del conducto excretor. En una cuarta fase, denominada fase canalicular, fíjense que aquí se empiezan a formar la luz del acino, la luz de los conductos excretores. Las células comienzan a polarizarse, algo parecido a lo que ocurre en la odontogénesis, en donde los ameloblastos y los odontoblastos se polarizan. Pues aquí también comienzan a polarizarse, como vimos las células de los acinos y de los conductos excretores. Surgen las células mioepiteliales, no está muy claro, pero pudiera ser de parte de células del epitelio bucal primitivo y del ectomesénquima. Y en la última etapa es la diferenciación terminal, en donde comienzan a diferenciarse ya completamente, luego de ser polarizadas, las células de los acinos
y producen una primera secreción que estimula a su vez la diferenciación de las células de los futuros conductos excretores, a medida que pasa esa primera secreción producida por los acinos recién diferenciados. Y de esa forma se constituye o se forman tanto las glándulas salivales mayores como las menores. Aquí vemos un hermoso corte de esta formación de las glándulas. Fíjense la primera fase o pre-buc. Vemos el epitelio de la cavidad bucal primitiva como se invagina dentro del ectomesénquima y forma este pequeño brote inicial, que es este que vemos, el epitelio de la cavidad bucal primitiva, como se invagina y forma este pequeño brote, y hay una condensación del ectomesénquima alrededor de estos brotes a través de la interacción epitelio-mesénquima. Luego, el mesénquima alrededor estimula al crecimiento de estas células epiteliales para formar a la yema inicial. Posteriormente ocurre la morfogénesis ramificada. Fíjense cómo esa yema comienza a ramificarse como un árbol, de ahí su nombre, formando las futuras terminaciones secretoras o acinos y los futuros conductos excretores. Además, en esa fase, que la llaman fase básicamente de morfogénesis ramificada, se empiezan a formar vasos sanguíneos como estos que vemos de color rojo, fibras nerviosas alrededor de los acinos y del sistema de conductos excretores. Y además de esto, en la siguiente fase, en la fase número 5, surgen las células mioepiteliales, como vemos aquí, rodeando a los acinos glandulares, y las células comienzan a polarizarse. Fíjense cómo en esta fase comienza la polarización de las células, tanto del acino como de los conductos excretores. Fíjense cómo los núcleos, y aquí se ven perfectamente, pasan del polo apical al polo basal de las células. Y miren aquí, lo mismo ocurre con las células del conducto excretor. Luego que esto ocurre, pasa ya al proceso de diferenciación terminal, en donde estas células acinares producen, ya tienen la capacidad de sintetizar como una primera secreción que es liberada, y a medida que va pasando por los conductos excretores se termina la diferenciación de este sistema de conductos excretores, y de esa forma se ha formado completamente una glándula salival. Ya con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Si tienen algunas dudas, recuerden participar en el foro de discusión del tema de las glándulas salivales. Este foro está en el campus virtual y les recordamos que tienen 3 partes. Una primera en donde ustedes pueden expresar qué les gustó del video y de la clase de glándulas salivales, y una segunda parte en donde pueden colocar las actividades. Les recomendamos que realicen un mapa mental acerca de la cialona y cuélguelo en ese campus virtual. Todas estas actividades van a tener una consideración importante a la hora de evaluar su nota definitiva del curso de histología. Por eso los invitamos a realizar estas actividades que los van a ayudar a mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje y a tener mejores resultados en sus exámenes y mejores calificaciones. Nos despedimos con esta frase de Lao Tse, un pensador taoísta, que dice: la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro y la confianza es el mayor amigo. Por eso es el momento de quedarnos en casa y es el momento de leer y estudiar en casa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la segunda clase de glándulas salivales.